Después de los temas que se tocaron ayer, hablamos de, sobre todo por la tarde, que fue, por la mañana fue el marco general, desde el punto de vista más político, con Soraya Rodríguez, la secretaria de Estado. Después Víctor Viñuales nos introdujo en el tema de la responsabilidad social, los distintos actores, qué podía aportar cada uno de ellos, muchos ejemplos también nos dejó sobre la mesa de acciones que están funcionando y que se pueden realizar. Y luego ya por la tarde entramos un poco más a ir desglosando poco a poco a estos actores. Tuvimos la opinión de las empresas, desde la COE con Esperanza Rivera y también desde el Observatorio de la Responsabilidad Social con Orencio Vázquez. Y a última hora, aunque éramos pocos, fue muy interesante las aportaciones de Carlos Ballesteros y de Pablo Martínez Osés, de la plataforma 2015 y más, donde se entró más de lleno en el papel que juegan los ciudadanos y abrieron el camino, ¿no?, para, de alguna manera, trabajar y ser inconformistas. Hoy vamos a seguir viendo espacios donde los ciudadanos pueden participar, pero también queríamos dedicar una sesión a la comunicación en todas las vertientes, a los medios de comunicación y la importancia que tienen. Podríamos haber traído a periodistas, sentarlos aquí, que nos contaran un poco su experiencia, pero yo prefería traer a otra persona, en este caso a Javier Erro, que nos acompaña, al que quiero agradecer que haya venido hasta aquí, a Valladolid, porque sé que, igual que muchos de nosotros, estamos metidos en muchos saraos y es complicado buscar un hueco, para que nos hablara de la comunicación, pero desde una perspectiva distinta, ¿no? Es decir, la perspectiva más radical, una perspectiva que entronca con la cultura y con la educación. Efectivamente, están muy bien las estrategias de marketing, publicidad, comunicación, que en muchos casos desarrollan las ONGs, pero hay que ir un poco más allá para llegar a los ciudadanos y cambiar de una manera mucho más estructural. Javier es coordinador de la Fundación Mundubat en Navarra y es profesor también de comunicación en la Universidad Pública de Navarra. Es decir, tiene la doble perspectiva de la persona que está dentro de la universidad y está con alumnos como vosotros, y la perspectiva también desde el campo de la práctica diaria, ¿no?, con las ONGs. Ha investigado temas de comunicación y desarrollo, ha estado en universidades en Hispanoamérica, en Centroamérica, en la UCA, en El Salvador, ha participado en distintos proyectos, másteres, desarrolla una labor también de investigación junto con algunos compañeros de la Jaume I, y luego también tiene varias publicaciones de las que quiero destacar, por ejemplo, el texto Descubrir y construir procesos de comunicación social, aportes para diseñar políticas, estrategias y estructuras de comunicación en las ONGs, publicado con EGOA en el año 2003, y la situación de comunicación de las ONGs en la Comunidad Autónoma Vasca, también del 2003. Yo creo que es uno de los precursores del estudio de la comunicación en el ámbito de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, y por eso está aquí, porque creo que el mensaje que nos va a lanzar de alguna manera nos va a aportar muchas ideas para reflexionar. Hola, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a José María y a la Universidad Europea Miguel de Cervantes la invitación. Estoy encantado de estar aquí y de ver tantos alumnos. No sé si estaré a la altura de los amigos de algunos de los amigos que me precedieron ayer, como Víctor San Pedro, como Carlos Ballesteros o como Pablo, con los que vengo trabajando ya desde hace años, porque bueno, lo que yo voy a intentar reflejar es la evolución o la situación en que estamos
aquellas personas que venimos trabajando la comunicación en las ONGs, ¿no? Ante todo, para que se me entienda bien o para que se me lea bien, voy a incidir un poquito en esa esquizofrenia que yo tengo, que ha citado José María, porque es importante tenerla en cuenta. Yo inicialmente soy de formación comunicador, estudié periodismo primero, he ejercido el periodismo unos cuantos años. Después soy, no sé cómo llamarlo, ONGero, si se me permite, también desde hace muchísimos años. Y llegué a la comunicación social por casualidad en América Latina. Yo era periodista y había estudiado periodismo, no sabía lo que era la comunicación social, no me la habían enseñado en este país. Llegué a la sociología de la comunicación y después a la universidad. Eso quiere decir que que voy de la calle al aula y no al revés. Y las dos cosas considero muy importantes, porque si algo nos falta a las ONGs de desarrollo es sosegar las cosas y reflexión. Pero sigo viéndolo desde ahí, entonces todas aquellas aportaciones que no les veo una utilidad especial, pues no me sirven especialmente. Esto para que se me lea con un mínimo de justicia. Bueno, perdón porque voy a tener que leer, intentaré hacerlo lo menos aburrido posible. Y no tengo PowerPoint también, así que perdón de entrada. La disertación se titula La comunicación de las ONGs y el papel de los medios. Y lo que pretendo aportar aquí, para que lo debatamos entre todos, es la necesidad de establecer un marco general de análisis, en el sentido más sencillo del término, un marco desde el que podamos enfrentar o abordar con un mínimo de rigor el problema de la comunicación que tenemos en las ONGs, y un marco que sea lo suficientemente integral para que no se deje lo fundamental fuera, que creo o creemos los que venimos trabajando en este sentido que es lo que está sucediendo. Lo que voy a defender es que la lectura tradicional en la que hemos venido trabajando en los últimos años, que viene a ser algo así, en términos muy simplistas, de que el problema de comunicación que tenemos en las ONGs es una comunicación de los medios sobre el conocimiento de los temas relacionados con los países en vías de desarrollo, con los países del sur, como queramos. Y ahí es donde hemos metido los esfuerzos. Parece ser, y eso es lo que voy a defender, que identificamos mal el problema porque los resultados no son los que debieran ser. Y no son los que debieran ser porque el problema es más complicado, es mucho más complejo. Y en ese sentido eso es lo que voy a poner encima de la mesa. Es mucho más complejo, no tenemos la culpa, son muchos más factores y la idea es identificar como mínimo los actores, los factores y los debates que no se pueden obviar. No se trata de hacer un marco teórico complejísimo, no. Se trata de recuperar la reflexión sobre la comunicación y decir, aquí nos hemos dejado fuera una parte enorme de la realidad. Y eso no se puede obviar. Una, que atañe a los medios. Otra, que atañe a las propias ONGs. Otra, que atañe al sistema de cooperación. Entonces, la idea es comenzar a dibujar ese marco y ver cómo lo articulamos, cómo lo ponemos a funcionar, o mejor dicho, perdón, con qué lo articulamos. Y
esa articulación que proponemos, la gente que venimos trabajando en la línea comunicación, educación y cultura, es precisamente la vinculación entre comunicación y educación. Creemos que repensar los mensajes que lanzamos las ONGs, los mensajes que se lanzan desde los medios, el peso de la estructura mediática en nuestra sociedad, la estructura, y lo digo así, la estructura que tenemos las ONGs de desarrollo, pensarlo en términos de comunicación y educación nos sirve para poder articular, para poder poner en contacto todos esos debates sectoriales que voy a ir citando. Esto es lo que voy a defender en líneas generales. Y comienzo con el enfoque del problema. Primera idea que quiero resaltar. Nos habíamos equivocado, o por lo menos eso pienso yo, en el punto de partida. El problema es más complejo. El problema no es la relación entre medios y ONGs. Es más, en el caso de la cooperación española y del modelo de ONGs dominante, dentro de que las ONGs son muy plurales y es un abanico muy diverso, ¿verdad? Pero el modelo de ONGs de este país es un modelo mediático. De entrada lo voy a dejar ya lo voy a decir ya de una forma muy, si se quiere, muy radical. Las ONGs de desarrollo en este país somos lo que somos no a pesar de los medios, sino gracias a los medios. Sencillo. Por lo tanto, no hay, o el problema no está en la relación entre medios y ONGs. El problema es más profundo y está en otra parte. Y plantear esto en términos técnicos, como he citado antes, es un error que nos conduce, que no nos lleva muy lejos. Y voy a poner un ejemplo para ser muy concreto. Vamos a ver. Podemos hacer muchas reuniones y muchas actividades de formación con periodistas, como hemos venido haciendo, ¿verdad? Les ayudamos a que vean la importancia de comunicar bien sobre los temas del sur. Les explicamos que nosotros somos fuentes y que nos tienen ahí cuando nos necesiten. Hasta podemos llegar a acuerdos, y hemos llegado, de que como los medios cada vez tienen menos corresponsales por ahí sueltos por el mundo, cuando suceda algo, ahí nos tienen, ¿verdad? Y viene un tsunami y dices, que no tenéis corresponsal en esa zona remota del mundo, no te preocupes porque nosotros allá tenemos un cooperante. Venga, poneros en contacto con él y hace de corresponsal. Y estas cosas las hemos hecho y no están mal y nos ha servido para algo. Sin embargo, los resultados son los que son por una sencilla razón. Nos hemos olvidado de algo fundamental. Y es que, y no quiero asustar a nadie porque me imagino que esto ya lo sabe todo el mundo, la profesión periodística es una profesión cada vez más precaria en este país. Sencillo. Os lo voy a decir de otra manera. No solo trabajamos más y seguramente ganamos, me atrevería a decir que ganamos menos como profesionales de los medios, sino que además tenemos hoy mucho menos capacidad de decisión en un periódico o en un canal de televisión como redactores, como periodistas, que hace 15 años. Así de sencillo. O por decirlo en términos científicos, cada vez pintamos menos. Con lo cual, incidir muchísimo en la formación de periodistas pues supone ya casi un problema ético. Dices, pero ¿para qué le voy a volver loco yo a este periodista? ¿Para qué le voy a crear problemas de conciencia si luego puede lo que puede? Si luego te llama por teléfono sufriendo, diciendo, pero mira, es que mi editor me dice que esto no vende. Así de sencillo.
Me voy al lado de las ONGs, ¿verdad? Con esta interpretación que hicimos del problema maniqueo, conflicto entre medios y ONGs, dijimos, es que los mensajes que emitimos en las ONGs de desarrollo son malos. Los periodistas que tenemos son malos, los comunicadores y comunicadoras que tenemos son malas, no saben comunicar. Vamos a formar de verdad gabinetes de comunicación, vamos a destinar el dinero que podamos en comunicación, vamos a tomarnos en serio, permitirme las comillas, la comunicación y vamos así a mejorar y a salir muchísimo más en los medios. Pues el resultado viene a ser por el estilo. Es verdad que salimos más en los medios, pero no es verdad que salimos bien, como lo intentaré mostrar después. ¿Por qué? Pues lo voy a explicar con un ejemplo que es lo más sensato. Yo me tengo por comunicador social, trabajo en una organización y como quiero incidir en la comunicación, no trabajo en el departamento de comunicación. Me parece que sobran las palabras. La gente de los departamentos de comunicación de las ONGs de desarrollo, en general, tienen los mismos problemas que la de los medios. No controla los procesos de comunicación, que están muy por encima, que están por la gente que mira desde otras perspectivas, que tiene que ver con la captación de recursos, que tiene que ver con la gestión. Y entonces nuestro peso institucional es escaso. Luego estamos en las mismas o parecidas. Hemos ido mejorando, pero desde luego eso nos sirve para solucionar el supuesto problema de comunicación que tenemos las ONGs. Bien. Entonces, bueno, un detalle antes para incidir en esto, antes de decir cuál creemos nosotros que es realmente dónde está el conflicto. Desde esta perspectiva dijimos en su momento que cuando las ONGs de desarrollo tuviéramos gente muy formada y gabinetes de comunicación, conseguiríamos salir en los medios, conseguiríamos, por lo tanto, cambiar o, si queréis, educar para empezar, ser conocidos, que nuestro campo de trabajo fuera conocido, incidir más en la sociedad, ¿verdad? Voy a citar un caso con los datos en la mano, por qué esta interpretación no se sostiene. Y permitidme que lo ciña al caso de la comunidad autónoma en la que yo trabajo, que es Navarra. Vamos a ver. En Navarra, que yo sepa, tenemos 2 periódicos locales que tiran mucho, porque en Navarra tiene un índice de lectura muy alta, como 4 televisiones locales que emiten en toda la comunidad y luego las emisoras. Y tenemos un abanico de 150 ONGs de desarrollo, de las que 60 y tantos, que son las 60 y tantas más fuertes, están en la coordinadora de ONGs de Navarra. 150 organizaciones, la mayoría muy pequeñitas. Bien, imaginemos ahora que conseguimos que esas 150 ONGs de desarrollo apuestan por tener gabinetes de comunicación eficaces. ¿Os imagináis qué pasaría? Nos harían falta, tengo por ahí hecha la proyección y es muy divertida, ¿verdad? Pero nos harían falta multiplicar por 8 el número de periódicos, por 5 el número de emisoras, por 3 el número de radios. ¿Sí? Dicho de otra manera, nos, entre comillas, por favor, mataríamos por el mercado simbólico.
Lucharíamos entre nosotras por quién sale hoy. Es literalmente insostenible. Primero, por la imposibilidad de tener tantos medios de comunicación. Pero ¿qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con eso que llamamos público y en el peor de los casos audiencia? ¿Qué pasa con eso? ¿Os imagináis cómo tendrían la cabeza con la cantidad de mensajes, por otra parte contradictorios, porque el abanico de ONGs de desarrollo no solo es plural, sino también contradictorio, porque hay de todo, como en todos los sistemas, la cantidad de mensajes contradictorios que recibirían? Eso quiere decir que el problema es mucho más profundo. Hasta aquí, en el texto, ofrezco datos, naturalmente, de todo esto que estoy diciendo con más rigor y sensatez. Entonces, ¿dónde creemos nosotros que está el conflicto? Porque sí creemos que hay un conflicto y muy importante en la comunicación en las ONGs. Pues el conflicto está, quien tiene el problema es la gente. Así de sencillo. Quien tiene el problema es el conjunto de la sociedad. Porque es la sociedad, con la información que estamos ofreciendo desde las organizaciones y con la información que se está difundiendo en los medios, es la sociedad la que está confundida. Literalmente. Es la sociedad, y no conozco ninguna encuesta que diga lo contrario, ninguna investigación sensata y rigurosa que diga lo contrario, la que no sabe cuáles son las causas de las situaciones de su desarrollo. No sabe las causas. Es la sociedad la que no liga, la que no relaciona nuestro estilo de vida con las situaciones de su desarrollo. Es incluso la sociedad la que no sabe o no conoce lo suficiente, con la suficiente profundidad, cuál es nuestro trabajo como ONGs de desarrollo. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde tenemos el lío. ¿Por qué? Pues porque no puede ser de otra manera. Porque si estamos diciendo, y en esto caemos o hemos caído todos y todas, que con 5 euros al mes solucionas la vida de alguien, que con 5 euros al mes soluciones la vida de alguien, dice, pero bueno, 5 euros al mes son 2 cañas. Dice, este problema no debe ser muy complicado. Si con privarme de 2 cañas soluciono la vida de alguien, esto no debe ser muy complicado. ¿Os imagináis? Cuando en la sociedad cuando vivimos en una sociedad hipercompleja como la que vivimos y otras instituciones de la sociedad pretenden comenzar a decir al conjunto de la sociedad que las cosas son mucho más complicadas de los que nos parecía, porque vivimos una sociedad hipercompleja por la sociedad del riesgo, etcétera, etcétera, nosotros hemos lanzado unos mensajes de tal simplicidad que ahora es realmente complicado decirle a la gente, no, es que exactamente no es así. Es que además de eso hay que cambiar su estilo de vida. Es que además de eso hay que consumir menos. Es que además de eso necesitamos revisarnos estructuralmente, porque este sistema nuestro es insostenible. Es que además de eso existe una relación entre lo bien que vivimos aquí y lo mal que viven otros. Decir eso ahora y tener credibilidad es complicado. Y eso es lo que tenemos que intentar. Bueno, un dato más que quiero aportar sobre esto. Vamos a ver.
¿Estoy durmiendo mucho? No. Gracias por mentir también. A ver, el otro dato que quiero aportar es sobre el modelo de ONGs para el desarrollo de este país. Luego me meteré con el modelo mediático. A ver, también me lo voy a quitar en dos palabras para intentar cerrar rápido para que luego hablemos un poco. Resumiendo mucho, la explosión de la cooperación internacional para el desarrollo y de ONGs que este país vivió a partir de los años 80 no se debió, en general, a la movilización social y a la base social y a la articulación social de la sociedad española. Porque salimos de una dictadura y porque la articulación, o lo que se llama sociedad civil, salió muy desarticulada. Por lo tanto, las ONGs de desarrollo crecieron sobre todo por dos cosas. Y esto es una autocrítica, insisto en que yo soy un ONGero. Por los apoyos de la administración pública y por los apoyos de los medios de comunicación. Resumidas cuentas, y ahí están las investigaciones de amigos como José López Rey, por ejemplo, que son básicas en esto, viene a decirnos lo siguiente. En la transición democrática, los medios de comunicación, que habían tenido un papel importantísimo, un papel político muy alto, descubrieron que las instituciones políticas tradicionales y las instituciones sociales tradicionales, para ser más exacto, partidos políticos y sindicatos iban a ir decayendo. Y buscaron nuevos héroes. Y ahí, entre comillas, lo de nuevos héroes, y ahí levantamos la mano. Y hicimos bien. Aprovechamos ese momento y la cooperación para el desarrollo, sobre todo algunas cosas como la ayuda humanitaria, se vende muy bien, es extraordinariamente telegénica. ¿Verdad? ¿Quién no recuerda, yo la tengo grabada en la cabeza, la imagen de una mujer en las inundaciones de Mozambique siendo izada por un helicóptero de un árbol donde había dado a luz? ¿Cómo? ¿Hay algo que impacte más que eso? ¿Verdad? Entonces, esto hizo que creciéramos con un modelo de ONGs donde tenemos muy poca base social y mucho peso mediático. Y nos metió en un lío gordo. Porque nuestro modelo es así. No lo digo yo. Las investigaciones de un gran autor de la Universidad de Alicante, de Carlos Gómez Gil, dicen que las ONGs españolas tienen una exhibición mediática, salen más en los medios, en la tele y en los papeles, incluso que las europeas. Otra cosa es cómo salimos, pero no podemos decir que los medios no nos sacan. Entonces, nuestro modelo de ONGs es extraordinariamente mediático y eso nos ha condicionado todo el desarrollo. Bueno, y nos lo ha condicionado porque nos ha generado un problema interno, que es que solo movilizamos a la sociedad. Estoy siendo tal vez un poco demasiado autocrítico y me estoy deprimiendo, entonces voy a matizar. Movilizamos sobre todo a la sociedad en dos direcciones, que no están mal, pero el problema es que las otras las tenemos muy débiles, que es a través de una cultura mercantil, a través de, por favor, denos recursos, y a través de una participación mediática, que nos guste o no nos guste, pues es muy cómoda. Ayer estuvo Carlos Ballesteros, con la ironía que le caracteriza y con la experiencia que le caracteriza, habla de de solidaridad del sillón, ¿verdad? No es que no necesitas ni cambiar de postura.
Hay otro autor, Imanol Zubero, profesor de la UPV, de la Universidad del País Vasco, que habla de solidaridad finsemanista. Y que, como lo dice la palabra, es tan curioso. Dice, solidaridad finsemanista es aquella que nos permite dedicar el fin de semana a estar en una mesa, porque somos de una ONG, ¿verdad? Y el resto de la semana tener un comportamiento totalmente insolidario en nuestro entorno. Pues yo qué sé, ser insolidario en el trabajo, meter horas extraordinarias en una sociedad que va a alcanzar el 20% del paro, tener unas relaciones no demasiado amistosas en tu contexto familiar, no ser un buen vecino y, encima, no sentirlo como contradicción. Eso sería la solidaridad finsemanista, que también Zubero lo dice con mucha gracia, ¿no? Entonces, esto es el tipo de cultura de solidaridad dominante. No quiere decir que es la única que existe, pero es la que nos domina, porque es en la que hemos crecido. Bien. A ver, perdonadme que me reordene para no ser tan chapa, es que estoy resumiendo. Bien. Entonces, dejo claro solo ahora esta idea. El problema lo tiene la sociedad, sobre todo. Y, por tanto, el problema lo tenemos desde las ONGs y desde los medios y lo vamos a tener y se va a agudizar, sobre todo, con la sociedad. Entonces, ¿qué factores hay que tener en cuenta? Bueno, pues nosotros proponemos que se agarre al toro por los cuernos, que agarremos la complejidad y que luego nos vayamos dividiendo las partes que podamos. Entonces voy a citar rápidamente lo que creemos que hay que tener en cuenta. En primer lugar, no se puede analizar el problema de comunicación que tienen las ONGs si no tenemos en cuenta el sistema mediático y el peso en la sociedad. Punto. El problema que he dicho antes que tienen los periodistas con el editor lo tiene con el Consejo de Administración. Y el Consejo de Administración lo tiene con sabe Dios quién, ¿verdad? Que es el ente multinacional en el que está metido ese medio de comunicación, que además de ser un medio de comunicación, forma parte de las industrias culturales, ¿verdad? Y además de producir información, produce libros, produce, produce de todo. O de casi todo, si me permitís exagerar un poco, ¿verdad? Y la producción de información pues viene a ser una cosa más. Viene a ser una cosa más. La información viene a ser una mercancía más. Si eso no lo tenemos en cuenta, mal vamos a andar. Claro, luego viene la pregunta y dice, ¿cómo cambiamos eso? Pues no lo sé, pero en todo caso, eso lo tienes que tener en cuenta. Bien. Y eso nos remite al control social de los medios. Hay un autor que a mí me gusta mucho, no voy a citar autores porque bastante chapa estoy siendo, pero hay un autor que a mí me gusta mucho que es Virilio, Paul Virilio. Y él pone sobre la mesa algo que todos sabemos pero casi nadie dice. El sistema. Y hablo del sistema, no solo de los medios. Quiero decir, explico la diferencia entre medios y sistema, pero eso lo explico aquí en el texto. Pero el sistema de comunicación es el único que está al margen de un auténtico control social. Punto. ¿Es así? El sistema político, el sistema legislativo, incluso el sistema judicial tienen unos controles establecidos. Incluso el sistema financiero. Otra cosa es que luego funcionen, dejen de funcionar, ¿no? Pero los medios de comunicación no tienen un auténtico control social. Es uno de esos sistemas que se autorregula. Punto. Punto. Y hay una impunidad en ese sentido.
Hay una impunidad que es muy seria. Hay incluso una impunidad intelectual, que en términos rigurosos sería en que cualquier imbécil puede salir en una televisión en un horario de máxima audiencia pontificando sobre un tema que no sabe y no podemos hacer nada. ¿Verdad? Y encima es famoso. Y le ponen el nombre tertuliano o tertuliana. Y encima luego anuncia cosas y se hace rico. Y es un personaje. ¿Me pongo demasiado cerca? Gracias. Y no podemos evitarlo en este país. ¿Os dais cuenta? Hay casos, y yo he escrito sobre esos, pero hay casos, y hay un caso patente, no voy a citar el nombre porque soy una persona decente y porque yo también soy periodista y después de todo es una compañera periodista y sé que tiene título universitario. Pero hay el caso de una periodista que públicamente llegó a mentir sobre una periodista, esto que se llama el mundo del corazón, el mundo rosa, lo que queráis, el mundo basura o el superbasura, me da igual. Bien, que llegó a mentir sobre la muerte de la hija de unas personas famosas y luego lo reconoció públicamente y se echó una llorera y dijo, es que lo he hecho, pero... ¿Verdad? Bueno, pues esa persona sigue saliendo todos los días y está muy reconocida. Yo quiero creer que en un país serio una persona que hubiera llegado a esos límites estaría profesionalmente absolutamente deslegitimada. No me imagino a un médico haciendo sangrías por ahí y cortándole piernas a un señor que tenía que operarle del oído, ¿verdad? O cortando cabezas a alguien que le tiene que operar de un juanete, ni a un abogado que tiene que defender a alguien de un robo en el Corte Inglés y pide 5 años de manicomio. No me imagino a un abogado así que le dejaran sus compañeros seguir ejerciendo la profesión. Pues en este país no hay problema. Ya está. Así de sencillo. Y esa gente es la que está creando opinión. Y esa gente es la que encima luego habla de solidaridad y de cooperación, y hace telemaratones, y dice cositas, y dice, yo tengo un niño apadrinado, y lo hacen. Daos cuenta, ¿eh? Daos cuenta. Bien. La relación, el control social de los medios, el derecho a la comunicación. Esos puntos los tenemos que meter en el debate. Segundo punto, la relación entre medios, estilo de periodismo y democracia. Pues sí, tenemos un estilo de periodismo que se ha quedado obsoleto. Punto, no pasa nada. Hay otras muchas cosas que se han quedado caducas y una es el periodismo de declaraciones. Se les pone el micrófono a gente que no tiene nada que decir y eso lo sacamos en primera, sobre todo si son políticos, si son economistas, si son... ¿verdad? El periodismo de no explicación. El periodismo de impacto. ¿Dónde quedaron aquellos tiempos del periodismo de investigación? ¿Alguien sabe qué periodismo de investigación se hace en este país? ¿El del mundo rosa? ¿Dónde está? Bueno, pues tenemos un modelo de periodismo que es incapaz de explicar la complejidad de lo social. Y esto es muy importante. Y hemos escrito sobre eso. Ahí está la bibliografía. El problema no es que los medios reflejan mal la complejidad de la cooperación y de la solidaridad. El problema es que los medios no reflejan nada bien cualquier cosa que es compleja. Y lo social siempre es complejo, o casi siempre. Claro, entonces, si la noticia es que un caballo se cruza por la autopista y luego solo tienes 30 segundos para explicar ¿qué pasa con las centrales nucleares en este país? ¿Realmente hay un debate serio en este país sobre lo que supone adoptar un sistema basado en la energía nuclear? Como hay en otros sitios, incluso referéndum, estoy hablando de los países de nuestro entorno, de los países europeos. ¿Realmente hay un debate serio? ¿Alguien ha oído
un debate serio sobre un tema como este donde nos jugamos tanto? ¿Se ve? Bueno, pues es del espesor de lo social de lo que no puede dar cuenta este tipo de periodismo. Y ahora voy a ver solo un segundo porque me estoy pasando. Sí, me estoy pasando mucho, José María. De las peculiaridades, antes me he metido a fondo con el sistema de ONGs haciendo una autocrítica, luego me voy a meter un poquito más, pero del sistema mediático, de los medios que tenemos en este país. A mí me encanta el estudio que hizo la gente de la Complutense, de Félix Ortega y compañía, porque creo que es una investigación muy certera. Vamos a ver. Ellos dicen que el modelo de periodismo que tenemos y el modelo de medios que tenemos en este país es un periodismo sin información. Lo define así, periodismo sin información. Y lo explican de lo que he dicho antes de la transición democrática, de que los medios en aquel momento agarraron tal poder que luego, por decirlo de una manera vulgar, se lo han creído. ¿Sí? Y hacen un periodismo altísimamente politizado. Tenemos el espectro periodístico en este país dividido entre dos grupos políticos, pero además hasta con sus nombres y sus apellidos. Y no voy a citar porque con algunos tengo mejor relación que con otros, pero hay un gurú que identificamos con uno de los partidos que se ha repartido el poder en los últimos años, y hay otro gurú que identificamos con el otro lado. Y hay unos medios marcadamente de un lado y otros medios marcadamente del otro lado. Incluso, si vamos a los grupos, encontramos las familias, ¿verdad? Y hay unos medios que están más dentro de este grupo con la familia A que con la B. Hasta de las personas. Dice, ¿pero qué es esto? Primer punto, periodismo sin información altamente politizado. Segundo punto, que esto es también muy curioso en los análisis que hacen los de la Complutense, bueno, Félix Ortega y compañía y su equipo de investigadores. Normalmente en Europa se distingue entre prensa amarilla y prensa seria, ¿verdad? Medios sensacionalistas, no voy a entrar ya al caso de Italia porque es más peculiar, pero normalmente se distinguen. En este país, no. Si yo pregunto cuál es el periódico amarillista, ¿qué periódicos hay amarillistas en este país? El Hola no es un periódico, ni 10 minutos, ni estas cosas. Eso quiere decir que se mezcla lo amarillo con lo riguroso en el mismo periódico. Y uno agarra uno de los periódicos más serios de Europa, que yo creo que lo es, que es El País, y encuentra mezclado todo, incluido páginas amarillas, y más si es verano. Y uno agarra cualquier canal de televisión, el que queráis, y encuentra lo mismo. Entonces, nuestro periodismo está pasando un momento, y esto lo digo con auténtico sentimiento y lo digo delante de quien sea y con la Biblia en la mano, un momento de confusión y de mucho más que confusión. Esto no ha sido siempre así. Esto hace 15, 20 años no pasaba. Esas son las peculiaridades del sistema español. Del periodismo español. Hay otra investigación, ya no me queda tanto, tranquilos y tranquilas. Hay otra investigación que también me gusta mucho, que es sobre El País, que es de otro profesor de comunicación, en este caso de la Universidad de La Laguna, que es de Pablos Coello. Y él habla, para definir el caso del periodismo español, de periodismo herido, en el sentido de herido porque está separado de la sociedad. El abuso que se ha hecho del periodismo de clase, si se quiere, de periodismo elitista, del periodismo de declaraciones, es tal que se ha ido separando de la sociedad y ahora se acerca
a la sociedad solo por el impacto y solo por el morbo. Preguntar a la gente qué opina sobre lo que no tiene por qué saber, pues lleva a estas cosas. Rafa Nadal es un excelente tenista, pero no tiene por qué saber cómo organizar administrativamente el sistema de comunidades autónomas español, por el hecho de ser tenista. ¿Me explico? Si a lo mejor ha estudiado ciencias políticas, ha analizado muy bien esto, ha analizado todos los sistemas europeos, pues no es eso. ¿Verdad? Cristiano Ronaldo es un excelente jugador, ¿verdad? Pero no tiene por qué saber si tenemos que votar sí o no al referéndum de la Unión Europea. ¿Se ve? Pues nuestro periodismo hace ese tipo de cosas. Entonces, lo que voy a decir es que existe una alianza entre un tipo de solidaridad para el consumo y un consumo de solidaridad y un tipo de periodismo sin información y un tipo de periodismo herido. Esto es lo que no se puede obviar. Me meto ahora con el campo de la cooperación para decir solo dos cosas. Primero, y siento ser tan duro, pero que es verdad, el sistema de cooperación actual no sirve. Punto. Y lo digo hoy porque sé que la Secretaría de Cooperación ya se fue ayer. No sirve. Y no hay que asustarse. Tengo dudas de que sirva el sistema universitario, tengo dudas de que sirva el sistema empresarial, no creo que sirva el sistema político, no creo que sirva el actual sistema sindical. Nos ha cambiado la sociedad demasiado rápida y tenemos que revisarnos como instituciones, punto. El sistema de cooperación nació ¿hace cuánto? Hace 50 años para una realidad que hoy ya no existe, punto. Necesita revisarse, reinventarse. Eso no quiere decir que hay que destruirlo, eso no quiere decir que hay que cargarse la ECI, eso no quiere decir que hay que quitarle a la Secretaría de Cooperación, no. Lo que quiere decir es que hay que ser conscientes que no sirve, se ha quedado obsoleto. Punto. Y eso no lo podemos obviar. Las relaciones que establece no son comunicativas y las ONGs dependemos en general del sistema de cooperación. Y dependemos en general demasiado, no todas, hay matices, que me perdonen quien me tiene que perdonar, pero dependemos excesivamente de la financiación pública. Y en este país, los datos dicen que la financiación pública en cooperación es casi gubernamental. Yo no sé qué pasa, ¿verdad? Pero cuando vienen unos, esas organizaciones que más o menos están cercanas crecen mucho y cuando vienen otros, esas organizaciones que están también cercanas crecen bastante. Entonces tenemos que mejorar muchísimo en cosas como tecnicidad, equidad y justicia en el sistema de cooperación. Hemos mejorado mucho, pero hay que mejorar mucho más. Y con las cooperaciones descentralizadas también hay cositas así. No lo digo yo, lo dicen las investigaciones y los datos. Y hemos mejorado muchísimo. Bien. El modelo de solidaridad dominante. He citado antes a Carlos Llá Ballesteros. El modelo cultural de las ONGs. Solo voy a decir dos cosas. Las ONGs todavía no hemos descubierto el peso de la comunicación. Punto. La gente que trabajamos en estos tenemos muchos problemas porque las ONGs son organizaciones muy urgidas para que entiendan que la comunicación es muchísimo más que conseguir recursos. Punto. Sencillo. Todavía tenemos que luchar muchísimo más para que entiendan que la comunicación va directamente vinculada a la educación, para que entendamos todos que todo comunica, nos guste o no, y que todo lo que comunica educa, nos guste o no, y que cuando estamos lanzando un mensaje excesivamente simplificado, estamos educando a la gente en unos valores que igual no son los de la solidaridad. El caso que he puesto antes. Si con 5 euros soluciono la vida de un niño, esto no es muy complicado. Puedo ser solidario los domingos e insolidario el resto de la semana sin darme cuenta. Bien.
¿cómo articulamos todos estos debates en el marco? Bueno, pues nosotros proponemos bastantes cosas demasiadas y complicadas, así que me las voy a saltar. Solo voy a poner el esquemita, perdón. 5 minutos me quedan. Sí. Bien. Entendemos que estos debates que hemos citado, el control social de los medios, la democratización de los medios, el modelo del periodismo, el peso y la formación del periodista en las universidades, con la que no me he querido meter, pero no nos preparan para ser comunicadores sociales, todavía, aunque hemos mejorado, sino para ser periodistas y periodistas, etcétera, etcétera. Todo esto pueden ser debates sectoriales, hasta corporativos, si se quieren, pero hay que afrontarlos en un marco general para enfocar el tema de cooperación y educación. También proponemos que el debate de cómo renovamos la cooperación para el desarrollo en términos comunicativos, y la ECI lo está haciendo, la última estrategia de comunicación y educación para el desarrollo que está haciendo Mariluz Ortega, por primera vez y gracias a su empeño, por primera vez contempla en términos educativos la comunicación. Esto es un salto de gigante, pero por primera vez. Bueno, ya. Bien, ese será otro debate sectorial. La comunicación que hacemos las ONGs será otro debate sectorial. Lo que hace la comunicación con las ONGs, lo que afecta a nuestro modelo, porque la comunicación no es solo una cosa de difusión de mensajes, la comunicación es una cosa de estructura. Y eso también, como con los medios, pues también nos levantan pollas, vamos a ser sinceros. Eso será otro debate sectorial. Pero todo eso hay que meterlo en un marco. Hay que articular todo eso en un marco, de tal manera que se alimente esos debates sectoriales de periodistas de esto y que se crucen cuando se tengan que cruzar, porque si no a esto no le vamos a dar salida. Bien, ¿y cómo atravesamos eso con algo común a ese marco? Pues a nosotros nos parece que es la relación comunicación y educación, por algo muy sencillo. No hay mensaje de un medio de comunicación que no eduque, no hay mensaje de una institución que no eduque, no hay actividad, acción de solidaridad y de cooperación para el desarrollo que no comunique y que no eduque. Todo educa. Entonces, creemos que ese es el elemento fuerte. Y ahí estamos trabajando en una, no sé, algunos llaman línea, a mí la de las líneas no me gusta, otros hasta dicen orientación, que es lo que se llama, aunque algunos vienen llamando, pero que no es nada, la visión de la comunicación o el enfoque de la comunicación de las ONGs de desarrollo desde la educación vinculada a la educación y a la cultura. Y hay una autora extraordinaria en esto, que es Eloísa Nosaldas, de la Universidad Jaume I de Castellón, que tiene un texto fundamental, que además lo hace desde la publicidad, porque ella es publicista, que no nos asustamos del marketing ni nuestras cosas, sino que lo reivindicamos, y partimos en este trabajo de un concepto que nos parece fundamental, y es el que proponemos, y es el concepto de eficacia cultural, que nos midamos no solo en términos de eficacia de cuántos socios conseguimos, cuántos recursos conseguimos, ni cuántos lectores conseguimos, sino cultural, también o sobre todo cultural. ¿Qué valores activamos o desactivamos en la sociedad? Y esa es nuestra línea de trabajo. En definitiva, lo que proponemos es un marco general con debates sectoriales, con foros donde todo esto se vaya poniendo y articulando en común sobre esta línea de trabajo. Es más complicado. La otra línea que proponemos es la de pensarnos desde lo público, pero en general es esto, y ya me parece que es suficiente, ya os he cansado bastantes, así que gracias por soportarlo. Muchas gracias, Javier. Has respondido, ¿no?, de alguna manera también al título del seminario, ¿no? Una responsabilidad de todos, pues de los medios, de la gente, de las ONGs. Es decir, aquí es una responsabilidad compartida. Y también nos has aportado estrategias, ¿no? Es muy importante a la hora de buscar soluciones
o mejoras el conocer la situación en la cual nos encontramos, ¿no? El hacer esa disección para después poder volver a construir. Lo que hacen ahora los cocineros, ¿no? La deconstrucción para volver a construir. Tenemos todavía 20 minutos, 25, para abrir un turno de preguntas, de debate, de reflexiones, de todo lo que nos ha dicho Javier, que os ha suscitado. Aquí yo sé que hay alumnos de publicidad, alumnos de periodismo, y ha hablado mucho de comunicación, de publicidad, de periodismo, y ha lanzado bastantes lazos, ¿no? ¿Quién se anima? A ver, Federico. Hola, bueno, más que una pregunta quería añadir un comentario, que a veces, hablando de publicidad, no solo la parte de los medios de comunicación, la parte de las ONGs podemos lanzar mensajes muy malos diciendo compra esto o da este dinero, el de la cerveza que decías, y ya ha salvado una vida. Es que incluso se utiliza la solidaridad para vender productos. Al margen de que en algunos casos hayan colaborado en eso las ONGs, pero a veces sin colaboración ninguna ONG dice pica aquí, compra este, y con eso ya eres solidario. Entonces ya no es solo ni de fin de semana ni de... Es que no necesitas mover nada más que el poner la cruz en un sitio determinado. Entonces, compras este producto o compra esta tarjeta en lugar de otra y ya eres solidario. O sea, entonces también tenemos que ir no solo contra nosotros mismos, sino contra los que se han aprovechado de ese mensaje de alguna manera para vender un producto, de una manera absolutamente mercantilista. Sí. ¿Cómo revertir ese proceso, verdad? Estamos en ese momento. A ver, dos cosas. Yo creo que es un buen momento, porque estamos todos en crisis. Hay que sincerarse en esto. Nadie no está en crisis. Bueno, sí, varios nombres que ganan mucho incluso cuando se jubilan anticipadamente, pero no voy a citar. Pero son los que dicen que están más en crisis. Bien, pero en general la gente llana, o la mayoría de la gente estamos en crisis, ¿verdad? Bien, los medios están en crisis, los medios escritos tienen una tremenda crisis con Internet, el modelo de periodismo está en crisis, la cooperación está en crisis y las ONGs están en crisis. Oportunidad extraordinaria. Estamos aprendiendo que en una sociedad interdependiente como esta, ningún sistema puede salir por sí mismo. Nos necesitamos y como solo nos buscamos, como solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando llueve, o Santa Rita, no me acuerdo, pues solo nos necesitamos cuando nos hacemos falta, es buen momento. Nos vemos todos y todas como desnuditos, en crisis. Bien, punto de partida. Segundo, tenemos que desaprender y deshacer. Hemos generado en la sociedad la idea de que esto de la cooperación y la solidaridad es muy sencillo. Y resulta que es muy complejo. No es que hayamos sido deshonestos, es que nosotros tampoco sabíamos que era tan complicado. Yo empecé a trabajar en esto a los 18 años y de verdad que pensé que era mucho más sencillo. Aunque también entonces pensaba que en general en la vida todo era más sencillo. Bien.